Hola chicos, soy Alejandro Castro, profesor de Historia y Geografía del Colegio Río Salas de Chillán Viejo. Vamos a hacer nuestra clase para octavo, principalmente para el octavo de mi jefatura del colegio, para ver, seguir con esta unidad de qué cambios y qué continuidades dieron origen al mundo moderno. Esta vez nos vamos a enfocar a la parte de la difusión del conocimiento. Ya pasamos cómo fue el ascenso del Estado moderno, recuerden la diferencia que existió entre la Edad Media y este mundo moderno, las cosas que siguieron igual, algunas que fueron cambiando, de cómo se empezaron a formar nuevamente estas ciudades-estado, de cómo cambió el pensamiento teocéntrico al pensamiento antropocéntrico, de cómo afectó el humanismo a todo esto, que fue este nuevo pensamiento de decir que el hombre era el centro de las cosas y no era Dios ya el centro de todo. Pero tenemos varios objetivos para esto. Primero, es conocer las técnicas que promovieron la difusión de conocimiento. O sea, ¿cuáles fueron las técnicas, los nuevos inventos que hicieron que el conocimiento se ampliara y se promoviera hacia otros lugares? También quiero que seamos capaces de comprender la importancia del libro, de la creación de los libros, del hecho de que se pudieran imprimir más libros en el mundo moderno. También vamos a poner en valor el nacimiento de la ciencia moderna, estas teorías heliocéntricas que existieron, que cambiaron para siempre el paradigma que había implantado la Iglesia Católica en la época medieval. Y por supuesto vamos a analizar alguna fuente de la época para inferir conocimiento a través de ellas. A ver, algunas técnicas de la difusión del conocimiento. Primero que todo, la imprenta. La imprenta. Ustedes pensarán, ¿qué es la imprenta? La imprenta era una máquina que se inventó, que era capaz de multicopiar cosas, así como lo hacen con las fotocopias de ahora, pero mucho más antiguo, en la cual con una careta y con algunos metales hacían letras. Estoy hablando de la imprenta de tipos móviles. Y se podía imprimir una hoja completa, después otra hoja completa y otra hoja completa. Porque en la Edad Media existían los copistas. Estas personas, si tú querías un libro, lo que tenías que hacer era mandarle a un copista que lo escribiera a mano. Entonces se demoraba muchísimo. Y al demorarse muchísimo también hacía que el producto, que los libros fueran mucho más caros. Entonces en esta época, se logró mayor acceso a los libros y dos, se hicieron de una forma más masiva y más rápida. Dice que durante la Edad Media la producción de libros se concentraba en los monasterios, en este lugar donde vivían los monjes, a través de los copistas, que eran estas personas que copiaban los libros sobre autores clásicos. Esto cambió cuando a mediados del siglo XV, de 1400 a 1499, el orfebre alemán Johannes Gutenberg perfeccionó la imprenta de tipos móviles. Esta maquinita que les decía yo que iba multiplicando las copias de los libros. La comparación y la diferencia entre los copistas y la imprenta es, primero que todo, que con los copistas el precio de los libros era más elevado. Con la imprenta bajó el precio de los libros. Con los copistas era difícil de adquirir para la gente común los libros. Pero por la imprenta fue más fácil que la gente accediera a los libros. Con los copistas había muy pocas unidades disponibles y con la imprenta aumentó la cantidad de unidades disponibles de los libros. La imprenta de tipos móviles. Esta imprenta de tipos móviles era un sistema de impresión que incorporó piezas metálicas independientes entre sí, porque antiguamente tenían que hacer la hoja completa para poder imprimirla. Pero esto permitía ir cambiando las letras, por lo tanto hacía que fueran más rápido. Entonces estas letras después se les colocaba tinta y se apretaban contra el papel y quedaban impresas. Es como cuando uno ocupa timbres que se van imprimiendo, pero estas eran letras en las cuales se iban formando hojas completas y se imprimía una hoja. Después se cambiaba y se iba imprimiendo otra hoja. Con esto, ¿qué es lo que se produce? Una mayor cantidad de libros. ¿Y cuál fue la importancia del libro? Que de aquí en adelante el libro fue a menudo consultado. Para cualquier cosa decían, ¿pero qué decía este libro? ¿Qué decía este autor? ¿Qué decía esta persona a través de qué cosa de los libros? También el tamaño se achicó, por lo tanto podían ser trasladados de un lugar a otro. Y donde era más pequeño, obviamente era más manejable. Entonces nos encontramos con algo importante, que el libro ya no era un objeto de lujo, sino que el libro se había convertido en un instrumento, en algo que podíamos utilizar para tomar decisiones, para escribir cosas, para recordar cosas. También en esta época tenemos el nacimiento de la ciencia moderna. Aquí la anatomía y la astronomía se fundaron en las interpretaciones de la antigüedad. Antiguamente la astronomía tenía ciertas normas, por ejemplo, que todo giraba en torno a la Tierra, que el Sol giraba en torno a la Tierra, pero acá cambió.
La teoría heliocéntrica decía que que la Tierra y los planetas giraban alrededor del Sol. Pero recordemos que en la época medieval era todo controlado por la Iglesia. Pero esto cambió mucho con el Renacimiento. Y esto también hace que, perdón, con el codo, siempre. Esto hace que el pensamiento humanista haga que los estudios sobre el ser humano y la naturaleza se basaron en métodos científicos, o sea, con comprobación. Si yo decía algo, tenía que comprobar que era así. No podía hacerlo a través de la fe. Es que yo creo que era así. No. Tenía que ser comprobado. Y esto da origen a la ciencia moderna. Vamos a analizar algunas fuentes. Dice, Santo Tomás de Aquino, el padre de la escolástica, decía, todo el conjunto del universo está sometido al gobierno de la razón divina. O sea, él decía que todo el universo estaba sometido a Dios, que Dios era el arquitecto de todo. Por consiguiente, esa razón del gobierno de todas las cosas existentes en Dios como supremo monarca del universo tiene carácter de ley. Quiere decir que todas las cosas que Dios hacía o que decía a través de ¿qué? De la Biblia eran carácter de ley. Y como la razón no concibe nada en el tiempo, sino que su concepción es eterna, por la fuerza, la ley de que tratamos debe llamarse eterna. ¿Qué fue lo que hizo Santo Tomás de Aquino? Trató de vincular la razón a la fe y hacer de ellas una justificación, justificar la fe a través de la razón. Dice este caballero, aunque vemos el sol muy claramente, no por eso afirmamos que sea del tamaño del que lo vemos. Nosotros miramos el sol y no podemos decir que es tan pequeñito, sino que sabemos que es más grande. No podemos afirmar que es de ese tamaño. La razón, ya que nos dice la verdad o la falsedad de lo que así percibimos, nos dice al menos que todas nuestras ideas o nociones deben tener algún fundamento de verdad. Porque no es posible que Dios, que es la perfección y la suma verdad, las hubiera puesto en nosotros siendo falsas. ¿Qué es lo que dice a través de esto? Que se deben justificar las cosas. Que las cosas deben ser comprobadas. Porque dice que Dios las puso acá, pero para que nosotros las pudiéramos comprobar e identificar como reales. No inventar cosas acerca de, sino que buscar el fondo de las cosas y buscar las realidades. Esto es sobre el juicio a Galileo Galilei, que se le enjuició a él, antes a Copérnico, después a él, por decir que la Tierra giraba alrededor del Sol y no al revés. Decía, por cuanto tú, Galileo, hablando de Galileo, fuiste denunciado en 1615 a este santo oficio, por sostener como verdad una falsa doctrina enseñada por muchos. O sea, ellos están diciendo que lo que decía Galileo era falsa. A saber que el Sol está inmóvil al centro del mundo y que la Tierra se mueve y posee también un movimiento diurno, o sea, rotación y traslación. Por eso este sagrado tribunal, dice, califica las dos proposiciones de la estabilidad del Sol y del movimiento de la Tierra según los calificados teológicos como absurda. O sea, para ellos que la Tierra girara alrededor del Sol y que girara sobre su eje era absurdo, filosóficamente falsa y teológicamente considerada por lo menos errónea en la fe. O sea, la Iglesia seguía con su postura de que era el Sol el que giraba alrededor de la Tierra. Con esto quiero que respondan las siguientes preguntas, por favor, en sus cuadernos. ¿Qué aspectos del conocimiento medieval cambiaron y cuáles permanecieron a partir del desarrollo de la ciencia moderna? O sea, ¿qué cosas siguieron igual en la parte del conocimiento? ¿Qué cosas siguieron igual a la Edad Media con este cambio de era? ¿Y qué cosas cambiaron? Después, la 2. ¿Por qué es importante comprender que las ideas que se consideran válidas en una época pueden cambiar a lo largo del tiempo? Argumenten. O sea, si algo que yo creía, entre comillas, la Tierra es el centro del universo y el Sol gira en torno a ella, pero después llega y cambia y dice que en realidad el Sol es el que está al centro del sistema solar y la Tierra gira en torno a ella. O ideas como, el mundo es solamente este hasta que llegó Colón a un nuevo continente. 3. ¿Qué elementos caracterizaron la producción de libros durante la Edad Media? O sea, ¿qué cosas fueron las que hicieron que en la Edad Media se fabricaban libros? ¿Cómo se hacían? ¿De qué forma se realizaban? Y la 4. ¿Qué importancia atribuyen al libro y la lectura en la actualidad? ¿Consideran que actualmente en Chile todas las personas tienen la misma posibilidad de acceso al libro? Porque recordemos que los libros en Chile tienen impuestos. Y la idea es que ustedes sean capaces de plantear si todos tenemos acceso a los libros, si todos podemos comprar libros o adquirir libros. Y si es igual para todos.
Chicos, les mando un abrazo enorme a ustedes, a sus familias. Tratemos de ir cumpliendo estas cosas en los cuadernos para cuando nos volvamos a encontrar, revisemos todo, retroalimentemos y podamos aprender un poquito más. Se les quiere, cuídense mucho, un abrazo gigantesco y quedémonos en la casita. Chao.